Que no las vayas cargando, 1500 metros. Pues a partir de acá, esto ya lo tienen ustedes en su cuaderno. Estaría el segundo desplazamiento, que sería de 2000 metros. Aquí había un ángulo de 30 grados. Y por último, $3000 metros. Para el último de los desplazamientos. Y decíamos, como día de clases, que pero se vea, repasar aquí un poquito. Este era nuestro vector resultante, al cual también podríamos llamar delta R o desplazamiento, ya el desplazamiento final del dron respecto al punto de partida, ¿verdad? Respecto al punto de donde había salido. Habíamos encontrado ya el recorrido, que era uno de los incisos que nos pedían, ¿verdad? 3500. Me parece que el recorrido lo habíamos dejado en 6500, ¿verdad? 6500 metros. Habíamos establecido que para el desplazamiento, para encontrar el desplazamiento final del dron, pues había que hacer una sumatoria de vectores, ¿verdad? Habíamos estipulado que el vector A tenía componentes 1500 y más 0j. El vector B habíamos encontrado sus componentes, que eran 1000 y más 1732.05j. Y el vector C era de menos 3000 y más 0j. Ya habíamos dicho que el vector resultante o el vector desplazamiento final era la sumatoria de estos vectores, que nos quedaba menos 2500 y más 1732.05j. Esas eran las componentes de este vector, ¿verdad? Del vector resultante. O sea, en X eran menos 2500 y en Y el valor era 1732.05. Sí, por ahí. Esas eran las componentes en Y y en X del vector, ¿verdad? Pero tener las componentes pues no es tan útil. Sí es útil, pero no tanto. Había que entonces, sabiendo que este vector tenía estas componentes en X y en Y, había que sacar la magnitud, ¿verdad, muchachos? Del vector resultante o la magnitud del vector de desplazamiento final, era lo mismo, y eso se hacía sacando con la fórmula para encontrar la magnitud. Era cada componente al cuadrado sumándose, así. Y nos había quedado que el desplazamiento final del vector, ¿verdad? De este vector, o la magnitud de ese vector de desplazamiento, ¿no? Era 3041.38. Hasta ahí nos habíamos quedado. Faltaba encontrar la dirección. Faltaba encontrar la dirección de este desplazamiento.
Si ustedes estaban aquí manejando el dron, ¿cómo sabrían la dirección en la que el dron finalizó? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? O este punto, ¿verdad? O sea, yo necesito que me den alguna dato puntual con un ángulo, vamos a con un ángulo que tendría que ser este ángulo de aquí, que era el inciso C. Ya teníamos el inciso A, ya teníamos el inciso B, el desplazamiento final, el punto de partida. Pero ¿en qué dirección? Bueno, era en una dirección noroeste, planteábamos, ¿verdad? Entonces aquí sí, definitivamente hay que dar ese ángulo y hay que hacer un análisis trigonométrico, ¿verdad? Aquí tendría mi vector final, que ya sé cuánto mide. Ustedes observan, se forma un triángulo, este triángulo de aquí. En donde esta componente de acá tiene 2500 unidades hacia la izquierda, ¿verdad? Por eso es negativa, aunque aquí no se pone. Yo quiero que me den este ángulo. Sé que esta magnitud mide 3041.31. La magnitud. Y sé que este cateto de aquí mide 1732. Entonces miren, tengo los tres lados de este triángulo, los tres. Entonces ahí sí o sí se tiene que poder, pues. Pueden usar seno, coseno, tangente, la que ustedes quieran. El ángulo nos tiene que dar lo mismo. Yo voy a utilizar, por ejemplo, tangente. Si yo uso la tangente de este ángulo, sería el opuesto al ángulo de 2500 dividido la hipotenusa, no, dividido la adyacente, que es 1700. Quieren hasta las nacionales, podemos poner que se cancela. Gran opuesto partido adyacente. Y el ángulo entonces sería igual a la tangente inversa de este cociente 2500 dividido 1732. ¿Y cuánto da eso, ingenieros? $55 grados, 17 minutos, 6.03 segundos. ¿En dirección qué? Noroeste. Eso les da, ingenieros, eso les dio. Alguien lo hizo antes de que yo lo hiciera. Yo lo hice, ingeniero. ¿Y si le quedó así, Pablo? Sí, solo que yo lo hice sacando el ángulo entre los dos vectores, entre el vector C y el resultante. Después le resté a 90 ese ángulo para sacar el que le restaba, y como ángulos semejantes con la otra esquina, pues ahí lo obtuve. Perfecto, está bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí es de ingeniárselas, ¿va, mucha? Y qué bueno, Pablo, que lo hizo de esa manera. Alguien pudo haberlo hecho de otra manera, con seno, con coseno, también se podía, con ángulo entre vectores, como lo hizo Pablo. Hay que ingeniárselas.
y buscar la forma más, pues si ustedes quieren, más sencilla, más rápida, pero tener otros ángulos para comprobar, vamos, si lo que estoy haciendo está bien hecho. Es muy importante como profesionales, vamos, no dejar ir de un solo ahí lo primero que me sale, a eso pongo, no, o sea, máxime nosotros a veces si los proyectos de desarrollo vuelven y nos toca que hacer algún proyecto de desarrollo de riego, de asistencia agrícola, uno tiene que estar bien seguro con lo que está haciendo, vamos, los agricultores son bravos, saben mucho y uno va a hacer a veces el ridículo, vamos, entonces uno tiene que estar bien seguro de lo que uno está haciendo. Por otro lado, se gasta mucha plata en un sistema de riego para que esté mal hecho o mal diseñado. No. Entonces hay que tener varios ángulos, utilizar como ingenieros estrategias para verificar si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Antes de echarlo a andar, vamos, ¿de acuerdo? Si no se caen los puentes, truenan los drenajes, etcétera, ¿va? Se caen los edificios, quedan todos torcidos, en el caso de los ingenieros civiles, ¿verdad? Y nosotros como agrónomos tenemos que cuidarnos también. Y ahí está, muchachos. Aquí hay un ejercicio que tiene que ver con desplazamientos, ¿verdad? Yo les voy a dejar otro de estos, ¿verdad? Como tarea para que lo trabajen, ¿verdad? Pero uno de estos segurito viene en el examen, muchachos. Y esta semana en el laboratorio vamos a ver este tipo de ejercicios, definitivamente de los que los vectores forman desplazamiento. Pero no solo eso, no solo eso vamos a estar viendo. Veamos otro ejemplo de la aplicabilidad de los vectores, ¿verdad? Algo muy importante. Entonces pongan ahí por favor ejemplo number 2. Ejemplo 2. Son tan amables, vamos con el ejemplo número 2 que dice así más o menos. Una partícula recibe la acción de 3 fuerzas. Recibe la acción de 3 fuerzas. Punto y seguido. La primera de 150 newtons en dirección norte. La primera de 150 newtons en dirección norte. Coma, la segunda. Pues voy a dejar ahí, son las pulgas, hombre. Igual que putos. La segunda de 100 newtons en dirección 30 grados noroeste. grados noroeste. Y la tercera
de 250 newtons, de 250 newtons en dirección este. Punto y aparte. En dirección este. Punto y aparte. Determine. Determine. La magnitud de la fuerza resultante del sistema. La magnitud de la fuerza resultante del sistema. Inciso B. La dirección de la fuerza resultante. Que tiene pulgas, que tiene La dirección pulgas. de la fuerza resultante. E inciso C. La magnitud y dirección de una fuerza equilibrante. La magnitud y dirección de una fuerza equilibrante. Abre la puerta. Punto final. Bien. Entonces, si ya le dieron screenshot al ejercicio, si no, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo está aquí esta situation. Dice lo siguiente el enunciado. Denme un segundo nada más, solo atiendo aquí rápido algo.
¿Me escuchan, ingenieros? ¿Me escuchan? Sí. Ah, va. Perdón, muchachos, disculpen, hubo un problemita aquí técnico, pero ya estamos aquí. Bueno, les decía, el siguiente ejemplo. Hay una partícula, muchacha, que está recibiendo la acción de tres fuerzas. Aquí está nuestra partícula. Recibe la acción de tres fuerzas. La primera dice que es de 150 newtons, es decir, a la partícula la están jalando con una fuerza de 150 newtons, dice el problema, en dirección norte. ¿Ya? Ahí está, miren el diagrama para la primera fuerza. Esta, mucha, es otra de las aplicaciones de vectores. Ya vimos la de los desplazamientos, ¿ya? Ahora vamos a ver la de las fuerzas. ...150 newtons en dirección norte. Después hay una segunda fuerza de 100 newtons en dirección 30 grados noroeste. Noroeste 30 grados. Esa fuerza es noroeste, está en este cuadrante. Está más o menos. Esta sería nuestra fuerza 2 de 100 newtons. Y los 30 grados serían estos, vamos ya. 100 newtons a 30 grados noroeste. Por ahí va la iguana, dijo un paisano. Y la tercera fuerza dice que es de 250 newtons hacia el este. O sea, aquí estaría, miren, nuestra tercera fuerza. Hacia el este de 250 newtons. Con esto nos piden que encontremos una fuerza resultante de ese sistema, su magnitud y su dirección de una fuerza resultante. ¿Será que hay ahí una fuerza resultante, mucha? ¿Será que es? ¿Qué entendemos por fuerza resultante? ¿Ya? ¿Quién me lo puede decir? La fuerza que existe en total, la suma de las tres magnitudes, diría yo, no sé. Ahí vamos, por ahí vamos. Perfecto. De estas tres fuerzas hay una resultante, ¿va, mucha? O sea, hay una fuerza que resulta de estas tres, de la acción de estas tres fuerzas. Hay una cuarta que es la que resulta de todas estas, como dijeron por ahí, que resulta de la sumatoria de estas tres fuerzas. O sea, la fuerza resultante es como el vector resultante, ¿vamos? Que resulta de la sumatoria de todos los vectores que están interactuando en ese sentido. La fuerza resultante, ¿en dónde creen ustedes que quedaría? ¿Dónde graficarían ustedes su fuerza resultante? ¿En qué dirección? ¿Suroeste? ¿Sureste? ¿Noroeste? ¿Noreste? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Sí? No, noreste, ingeniero. Yo creo que va a quedar en el noreste también, ¿va? Porque miren la magnitud de ese 250, 150.
Aunque esta está jalando para acá, pero esta es mucho mayor que esta. Entonces, yo creo que va a quedar al noreste, por ejemplo. Pero entonces, muchachos, lo que hay que hacer es sumar esos vectores. Pues, y ustedes ya pueden sumar vectores. Ustedes ya aprendieron a sumar vectores. Cero bolas. Hay que decir vector A más vector B más vector C. Me va a dar mi vector resultante. En este caso, nada más y nada menos, no va a ser un desplazamiento resultante, sino va a ser una fuerza resultante. Porque estamos hablando de fuerzas. ¿En qué unidad? En Newton, que es una unidad de fuerza. Entonces, vamos a ver, pues, ingenieros, ¿qué componentes tendría la fuerza 1? Si quieren, cambiemos aquí, miren, fuerza 1, o déjenlos así, un vector A más un vector B, un vector C, que va a ser el vector fuerza 1, pónganlos aquí a la par, miren, fuerza 2, fuerza 3, y esto va a ser mi fuerza resultante. Fuerza resultante. ¿Qué componentes tendría el vector fuerza 1? ¿Ya? ¿Quién me las puede decir? La fuerza 1, ¿qué componentes tendría? Cero en I. Ajá. Y 150 en J. 0 en I y 150 en J. Exactamente. ¿Por qué? Porque en X no se mueve el vector fuerza 1. En X no se está moviendo, solo se está moviendo en Y. Entonces, si lo referenciamos a componentes I y J, vectores unitarios I y J, solo tendría una magnitud sobre J, ¿verdad? Sobre Y. Sería 150. Vamos con el vector fuerza 2. El vector fuerza 2. Aquí sí va a haber una componente. En X va mucha negativa y una componente en Y, mil. Y hay que averiguar esas componentes. ¿Y cómo se encuentran esas componentes? Fácilmente, muchachos, díganmelo, por favor, díganmelo para ver si está ahí alguna dama que no, si estuviera por ahí que está en la jugada para darle participación a las compañeras. ¿Cómo se encuentran las componentes de este vector fuerza 2? ¿Se recuerdan? Si no, las ayudamos. Las componentes, yo les di unas fórmulas. Dije. Ingeniero. Ajá. Tomando en cuenta la magnitud. Ajá. Con coseno, por coseno y el ángulo. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo, Kimberly? ¿De qué ángulo? De X. Del ángulo de 30 grados. 30. No, serían 120. Exactamente, porque es el ángulo generalizado. ¿Ah? Ajá. Es el ángulo generalizado. Entonces, aquí X sería la magnitud del vector. ¿Cuánto es la magnitud del vector? 100 newton. Por el coseno del ángulo generalizado. Pero el ángulo generalizado, como decía Kimberly, son 120 grados. No 30, porque ahí se usa el ángulo generalizado. Recuerden. Entonces 100 por el coseno 120 me da 50. Son 50 menos 50. Menos 50, ¿verdad? Aquí sería menos 50 y que tiene toda la razón, ¿verdad? Porque es menos es para acá, sería igual a menos. Y en Y
sería con seno, ¿verdad? Bien, por el 120 grados. ¿Cuánto le da? 86.60 me da. 86.60, efectivamente, Kimberly, 86.60 J, ¿verdad? 86.60 sería. Gracias, Patoja, muy amable. Ahí estamos. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. A alguien más que no haya participado. Otra vez me vienen a interrumpir. Denme un segundito, por favor. Ahorita seguimos. Muy bien. ¿Cuáles serían las componentes del vector fuerza 3? A ver quién me puede decir. Alguien que no haya participado, ya participó Kimberly, Pablo, no sé quién, ya no vi quién más. Pero... alguien que no haya participado. ¿Qué componentes tendría esta tercera fuerza? Serían 250 en I y 0 en J. Así es. Aquí se puede ver, ¿eh? Gráficamente. Gracias, ingeniera, no sé quién fue. Por Cintia, no. Bueno, ahí estamos. 250 en I. ¿Por qué? Porque solo en X se está moviendo, en Y no se está moviendo. Y ahí está, muchachos. Con eso sí o sí hay que encontrar el vector fuerza resultante. Que aquí nos quedaría sumando 200I. Y aquí nos quedaría positivo 236.6J. ¿Sí o no? Y ahí está, miren, su vector resultante, cabal, con componentes 200i sería por acá, y 236, eso estaría hasta por ahí arriba. Aquí estaría nuestro vector resultante. Que si lo graficamos y espero se mire un poco, quedaría más o menos por aquí. Esta sería nuestra fuerza resultante, que también tiene lógica que quede ahí. ¿Ah? ¿De qué magnitud sería esa fuerza resultante, ingeniero? No sé si alguien ya lo calculó. 309.80 newtons. Perfecto, ingeniero. Gracias, gracias. 309. ¿Cómo salió eso? Bueno, como tengo las dos componentes de esta fuerza, ¿verdad? Que son 200 y 236.6 J. Esto es re fácil, todo es fácil en la vida, hombre. 200. Uso mi super fórmula. Esto es 36.6. Y asumo que así fue como encontró el ingeniero su magnitud. Ahorita voy a ver yo. Cabal, supiste, 309.8. ¿Qué serían estos? Newtons, vamos ya. Es la magnitud de la fuerza resultante. O sea que si yo jalara a la partícula con esta fuerza en esta dirección, estaría haciendo la misma acción que estas tres fuerzas. Y la jalo para acá. Importante saberlo, vamos ya. Muy importante saberlo, ¿verdad? Ahora,
¿Cuál será la dirección? Este era el inciso A. ¿En qué dirección estará esta fuerza? Bueno, hay que encontrar la dirección de este vector, cuya magnitud es de 309.8 metros, cuya componente en Y es de 236 y cuya componente en X es de 200. Aquí está mi ángulo recto, ahí está mi triángulo. ¿Y cuál sería el ángulo que tendría que dar? Porque ese triángulo es este de aquí. Entonces yo tengo que encontrar este ángulo o no. Miren, esto lo tienen que visualizar ustedes, esto lo tienen que poder visualizar como ingenieros que van a manejar drones, que van a manejar ArcGIS, ¿verdad? Que es un paquete de sistemas de información geográfica, que van a manejar fotogrametría, fotointerpretación, agricultura de precisión, topografía. Esto lo tienen que manejar ustedes, ¿no? Entonces necesito una función trigonométrica para encontrar este ángulo, la que ustedes quieran, mucha seno, coseno y tangente. Ya vieron que sí sirve lo de seno, coseno y tangente. Si ustedes no querían aprenderlo, que para qué me va a servir, no, pero sí sirve. Y otra vez, yo estoy encariñado con tangente. Entonces voy a utilizar tangente. Tangente del ángulo será igual al opuesto del ángulo, que es 200, dividido el adyacente, que es 236.6. El ángulo sería la tangente inversa. Uy, ya no tengo tinta. Cambiar. Y nos quedaría que esa fuerza resultante, ¿en qué dirección está? Está a un ángulo de 40 grados, 12 minutos, 29.24 segundos. ¿Sí o no? ¿Eso les da? Sí, ingeniero. ¿Qué le falta ahí, ingeniero, todavía? ¿Qué falta aquí, ingeniero? Noreste. Noreste. Exactamente. Ahí ustedes calibran ahí el... Ahí. Cabal. Ahí está la dirección de la fuerza resultante. A, B y ahora inciso C. Ya para ir llegando ahí a la culminación de esto, solo prestenme atención, por favor, porque esto que voy a explicar no lo habíamos visto y es bien importante. La fuerza equilibrante, ¿no? Una fuerza equilibrante. Si yo les pidiera ¿dónde colocarían ustedes una fuerza que equilibre este sistema? Es decir, ¿qué entienden por equilibrar en este contexto? ¿Qué quiere una puerta? Es una fuerza para que no se mueva. Por ahí. Por ahí. Es una fuerza que haga que el balance de fuerzas que hay aquí sea cero. ¿Sí? Que la sumatoria de fuerzas sea cero. Alguien dijo por ahí que el sistema no se mueva. Ah, mucha. Terminemos el ejemplo y ahorita les explico eso. Les voy a aclarar eso porque está bien interesante y está bien chile. Demonio. Ahorita lo que quiero, ya lo dijeron y buenísimo, yo necesito una fuerza que equilibre este sistema de fuerzas o que haga que el sistema
Su sumatoria de fuerzas sea 0. ¿Dónde pondríamos una fuerza así olímpicamente? ¿Dónde pondríamos una fuerza que equilibre el sistema, muchachos, sabiendo de que esto que ustedes ya encontraron? ¿Dónde la pondrían? Cuadrante suroeste. En el cuadrante suroeste, muy bien. ¿Qué más? De la misma magnitud que el vector resultante. Exactamente, tendría que tener la misma magnitud del vector resultante aquí en este cuadrante. A ver si se va a ver mucha, pero la voy a repasar. Ahí vamos. Aquí estaría nuestra fuerza equilibrante, ¿sí? Fuerza equilibrante. Fuerza resultante, fuerza equilibrante. ¿Qué es la fuerza equilibrante, muchachos? ¿Qué es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante es un vector equilibrante, un vector que equilibra. ¿Qué es un vector equilibrante? Es un vector igual al resultante. ¿En qué sentido? En igual magnitud que el resultante. Tienen la misma magnitud, ya que si la magnitud del vector resultante fue... ¿Dónde está la magnitud del vector resultante? Aquí está. La magnitud del vector resultante fue 309.8 newtons. El vector equilibrante, muchachos, también tiene una fuerza de 309.8 newtons. Los dos tienen la misma magnitud. Fíjense, los dos tienen la misma dimensión, los dos tienen la misma magnitud y los dos tienen la misma dimensión. Si estos son newtons, estos tienen que ser también. Incluso tienen la misma dirección. ¿Cómo? Que si ahorita no están Están en la misma Diego, no estás viendo qué dirección. clase estoy. No Si estás ustedes se viendo. paran Bueno, aquí, por ejemplo, fueran una partícula y se paran aquí y miran en dirección a este vector, ahí estarían viendo a los dos vectores, están en la misma dirección, pero tienen diferente ¿qué? Misma magnitud, misma dimensión, misma dirección, pero diferente ángulo. Sentido. sentido. Están en sentidos opuestos, ¿no? En sentidos opuestos, ¿verdad? Entonces pueden poner ahí vector equilibrante tiene la misma magnitud, dimensión y dirección que el vector resultante, pero diferente sentido. Pero diferente sentido. Es decir, muchachos, ¿cuántos grados habrían entre el vector resultante y el equilibrante? 180. Exactamente. Hay 180 grados entre este vector y este. Aquí va a haber entre el vector resultante y el vector equilibrante. Preguntas de examen, muchachos. Preguntas de examen. Yo les voy a preguntar fuerza resultante, dirección de la fuerza resultante y el vector equilibrante. Si les preguntara ¿qué dirección tiene el vector equilibrante? Va, que ya sabemos que la fuerza equilibrante 109.8 newtons y que a qué ángulo estará la fuerza equilibrante.
¿Qué ángulo está? Ingenieros, ¿será que también está a 40 grados 12 minutos 29.24 segundos? ¿Estará al mismo ángulo? Sí. Sí, Sí. solo que va a ser suroeste. Solo que sur-oeste, pero está en el mismo ángulo. O sea, si de aquí para acá hay 180, hagan el análisis. Hay dos formas de hacerlo, con los 180 grados, pero también si de aquí para acá hay 40 grados, miren que fue lo que encontramos, y esta es una diagonal, esta abertura que hay aquí es esta misma abertura que hay aquí, es la misma. Este ángulo también sería de 40 grados, 12 minutos, 29, 4. Espero se mire. Con esto, mucha, conceptualizamos o terminamos de conceptualizar estas primeras dos aplicaciones de vectores, que son las que vamos a ver, va, mucha, de desplazamientos y de fuerzas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que se haya confundido o quiera ampliar. Si alguien quisiera ampliar ahí esto o comentarlo. Sí. ¿Cómo lo ven? O ¿Sí? sea que la fuerza resultante y la fuerza equilibrante son opuestos, pero son iguales. Exacto. Así como lo acaba de decir Valesca. No cambia signos. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué componentes tendría la fuerza equilibrante? Y qué bueno que lo preguntó Valesca. ¿Qué componentes tendría este vector, mucha, equilibrante? Si lo escribiéramos como componentes, ¿en qué cambiaría con el resultante? En los signos. Solo en los signos. Solo en los signos. El vector fuerza equilibrante tendría que ser 200i, pero negativo, y menos 236.6 negativo también. Es la única forma de que tengan la misma magnitud ambos, ¿verdad? Y estén en sentido contrario. Estaría el 200 y por acá sería el menos 236.6. Es un rollo, va, mucha, pero yo creo que ustedes me entienden lo que les quiero decir. ¿Sí? Negativo, negativo. ¿Verdad que tiene lógica? ¿Verdad que tiene sentido, mucha? ¿Verdad que tiene? Es coherente todo esto. Lo más importante. Otra pregunta, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Ampliación? ¿Qué dicen? Bueno, entonces miren, pues, como ya no nos da tiempo de ver otro ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a dejar dos ejercicios de tarea para mañana. Uno de desplazamiento como el que dejamos y uno de fuerza, para ver qué tal. A ver si los logramos desarrollar para el día de mañana. Estos ejemplos pues son complejos, como ustedes pueden ver, ¿ah? Son largos, y solo un periodo nos llevamos esto, pero lo expliqué paso por paso, como siempre, ¿verdad? Con detalles. Quiero pedirles que ustedes hagan otro de estos y otro de desplazamiento que les voy a dejar de tarea. Y si tienen dudas, que las traigan para el día de mañana, ¿verdad? Mañana vienen ya con dudas y los hacemos al chilazo, ya solo para corroborar que todo esté bien. Pero intenten hacerlos, hombre. Intenten hacerlos, porque
así están preparándose ya para su examen. Ya mero es su examen, ya creo que dentro de 15 días va a ir siendo más o menos su examen, su primer examen parcial. Entraría hasta aquí, si no estoy mal, entraría hasta las aplicaciones de vectores, sería conversiones y toda la unidad de vectores, ¿verdad? Todo eso. Bueno, entonces dejémoslas ahí pues, y yo les estoy enviando su tarea y nos vemos mañana a las 9 en punto, ¿verdad? Los que tienen mate 3, hoy sí nos vemos, si están conmigo en el laboratorio hoy es el laboratorio, la semana pasada hubo feriado, entonces no hubo, hoy tenemos dos prácticas, entonces digo, pues que tengan un excelente día y siempre con cuidado. Gracias, ingeniero. Feliz día. Que estén bien. Gracias, que felicidades. Buen día, ingenieros.